Buen día, mi nombre es Ana Belén Santiago Rafael y voy a hacer una breve explicación de la actividad del examen em, en SQL. Y lo que nos pide es crear la tabla de empleados con ciertos atributos marcados, escribir 20 registros de ella dependiendo del tipo de trabajador, obrero, intendencia, oficinas administrativos, sabiendo que estos no trabajan igual de los mismos días o no tienen el mismo horario de trabajo. También teniendo en cuenta que la empresa se fundó en 1985. Bueno, no se fundó, pero empezaron a ingresar los trabajadores donde inician los registros y depende de ese tiempo en el que estén trabajando se le va a hacer un aumento a su salario del 2, 5, 8, 11 o 15%. Bueno, para iniciar tenemos la tabla empleados. Esta tiene el atributo número empleado. Este es como nuestra llave primaria. El nombre del empleado, la fecha de contrato, el nombre del departamento, como ya mencioné, si es gerencia, administrativo, los días trabajados, es decir, por ejemplo, un gerente trabaja 3 días, es un decir, o el de intendencia trabaja 7 días de 15, 7 días en 15 días, o sea, ya tienen sus días escritos. También el salario y el sueldo total que se va a sacar de acuerdo a cuánto tiempo lleven trabajando y cuál sea su sueldo. Iniciamos creando nuestra clave primaria. Selecciona, perdón, insertamos datos, el número, el nombre, la fecha, el administrativo, los días trabajados, los días que trabaja, el salario y el sueldo total. En este caso ponemos 0 porque es el que apenas vamos a sacar con una consulta PLSQL. Un ejemplo sería estos de aquí. Estos no tienen porque así fueron asignados, insertados, null o sin dato. Y estos de acá ya fueron insertados los datos PLSQL. Estos son los que no tienen. Ay, estos son los que no tienen porque no deben ir, apenas se van a agregar. En este caso estos de acá arriba pues ya se le agregaron. Esto fue para hacer prueba o para ir checando. Entonces el sueldo total no va a ir. Ingresamos nuestros 25 datos, nuestros 25 registros, eh, con la fecha y todo, menos el sueldo total. Iniciamos con nuestra consulta PLSQL. Lo primero que vamos a hacer va a ser un create o replace produce. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es que nuestra tabla ya tiene un dato. Por ejemplo, si al inicio iniciamos con un null, le insertamos un tipo de dato que es number, pero nosotros a la hora de ingresar los datos le pusimos un null, no va a tener ni un dato. Si le agregamos un 0 porque después va a cambiar el sueldo total, no tiene ni un dato, lo que va a hacer es cambiar ese valor que ya tiene y se le va a asignar otro. Esto dependiendo del número de empleado, o sea, su ID, y vamos a crear nuevas variables. Después, lo que nos importa es el cuerpo de este. Lo que hacemos es seleccionar la fecha de contrato. Entre esos años, los días de trabajo, los salarios. Principalmente son los datos que vamos a ocupar para hacer la consulta. Desde la tabla empleados 1. Es decir, si hubiera más datos, si hubiera más tablas, nosotros querríamos elegir nada más la tabla empleados 1.
donde el número de empleados, el número de empleados es su llave primaria y es de lo que nos vamos a estar guiando. Lo primero que vamos a hacer es con nuestras variables que ya fueron definidas arriba, como nos enseñó el docente, el doctor, la primera parte, una buena práctica es agregar una V y el guión y después ir poniendo el nombre de tus variables y así. Entonces, la primera operación que vamos a hacer va a ser el sueldo sin aumento. Este lo vamos a sacar de los días trabajados, es decir, 15 días y su salario fue de 650 pesos. Entonces vamos a multiplicar esos 15 días, que son de la quincena, por el salario y nos va a salir el resultado. Después vamos a mandar el mensaje que es el sueldo quincenal sin aumento. Después vamos a aplicar los, los aumentos. Es decir, bueno, esta parte de aquí son de los años. Es decir, si cierto trabajador entre 1 a 2 años tiene un sueldo de que lleva trabajando 1 o 2 años, su sueldo con aumento va a ser igual a el sueldo sin aumento que ya sacamos arriba por el punto 0.2%, que es el 2% que se le va a asignar de esta parte de aquí. O sea, si el trabajador tiene de 1 a 2 años, se le va a dar un 2% de aumento a su sueldo. Y así consecutivamente con los demás, para que después terminemos esas condiciones if con un en if. Esta se tiene que cerrar para que ya no siga. De todas formas nos va a mandar error si la dejamos abierta, pero se tiene que cerrar. Después vamos a crear otra variable donde, bueno, esto lo que se le agregó para saber cuánto es el aumento total. Es decir, el sueldo con aumento, el aumento total va a ser nuestro sueldo total. Es decir, el sueldo con aumento, que es este, más el por ciento. O sea, nuestro sueldo está normal, se le va a agregar el por ciento de los años que haya trabajado. Se le va a agregar a ese sueldo con aumento, se le va a agregar el sueldo sin aumento. Y ese va a ser nuestro aumento total. Y vamos a mandar a vamos a, mandar datos, van a salir datos donde va a mostrarnos el porcentaje a agregar, el sueldo con quincena con aumento y ya. Abajo lo que vamos a hacer es modificar nuestra tabla de empleados, donde el sueldo total va a cambiar por el aumento total, donde el número de empleado es igual al P número de empleado. Esto es para que podamos ir agarrando los datos. Después va a terminar, va a iniciar una excepción, es decir, si va a haber algún error con esa operación, nos va a mandar un error y el SQL es el tipo de error que nos va a mandar ya el Oracle por definido. Va a calcular el sueldo y vamos a hacer la operación. O sea, para que nos lo mande en el DBMS o punto. Vamos a hacer un ejemplo con el 0.1. Aquí nos dice que el empleado 1 trabajó 15 días, es un administrativo y gana 650 al día. Ahora, ejecutamos y nos va a aparecer aquí. Anonymous block completo. Y nos va a aparecer acá. Si hacemos la operación, el sueldo quincenal sin aumento es de 9.750. 650 por los 15 días, nos sale 9.750. Después hace la operación que vimos y el porcentaje de
el 2% de ese 9.750 es 1.462.5. Vamos a sumar estos dos y el sueldo quincenal con aumento es de 11.212.5 pesos a la quincena. Ahora vamos a hacer con un dato que pues no tengamos para que veamos que se cambia. Y aquí está, ya lo cambió. Vamos a hacer el 15 que no tienen datos. 11, 12, 13, 14, 15 por abajo no tienen datos. Entonces, vamos a hacer el 15. Nos lo manda. Y ya nos aparece. En la tabla también. El 15. Entonces, bueno, recolectando los datos, dice que el número de empleado 1015 está trabajando ahorita, pero ingresó en 1999, lo que nos quiere decir que tiene 24 años trabajando, trabaja 9 días y en total son 720, o sea, su salario por 9 días, su salario es de 9, su salario es de 800. Entonces, su salario es de 800 por 9 son 7.200. Sacamos el 15% de ese, que es el punto 15 para multiplicarlo y nos dice que es 1.800. Hacemos la suma y nos sale una suma de 8.280 pesos que gana. Y es lo mismo que tenemos aquí. Y así va a seguir llenando los demás datos, es decir, el 12. Seleccionamos la tabla y ya tiene dato. Jack Castro Bernardino y así con todos los demás datos. 13. Sean Juárez Romano, que está en oficinas, gana 500 pesos al día, trabaja 15 y su salario es de 8.625 quincenal, con aumento. Y así con